Piracantas. Mola, ¿eh? Esta ya la conocéis. Algunos la conoceréis, otros no la conoceréis. Os voy a dejar un vídeo. Bueno, ya sabéis, ahí os aparecerá el vídeo relacionado con esta piracanta. Porque luego en las preguntas nos va a servir también de ejemplo, ¿vale? Esta es otra piracanta, ¿vale? Más pequeñita. Y que debería de tener sus frutos. Ahí. Aquí. ¿Vale? Debería de tener sus frutos. Estos son los racimos de los frutos. Y me diréis, ¿y por qué no les tiene? Pero si no les tiran. No, no les tiran. Pero si vienen los pájaros y se les comen, pues eso es lo que le ha pasado a esta. Hay un mirlo, que ya os he hablado en algún otro vídeo de este señor, el mirlo, que es muy majo y viene a escarbarme todos los árboles y se ha zampado todos los frutos de esta piracanta, y de otra como esta que tengo ahí, se les ha zampado y le ha dejado la piracanta echado un Cristo. Vamos, le ha echado un Cristo. La ha dejado sin frutos. Esta no tiene, ¿por qué? Porque le metí mucha caña, cuando me la trajeron, con lo cual florecen en ramas de segundo año, así que todas las ramas que tenía, prácticamente todas las ramas que tenía esta piracanta son ramas nuevas, son ramas de este año, con lo cual no hay floración. Cosas sobre las piracantas, son arbustos, con lo cual lo normal es que lleguen hasta los 2 metros. Hay algún ejemplar que os podéis encontrar que mida 3 metros, es muy raro, ¿vale? Lo normal es que entre el 1,5 metros y los 2 metros es el tamaño habitual de las piracantas. Son de hoja perenne, las hojas son dentadas. A ver si lo veis bien, no sé si se aprecia ahí en el dedo, creo que se ve bien. Y lo que os decía, dan una floración en forma de racimos, como habéis visto aquí los racimos de esta, pues sí, exactamente igual que estos racimos que son que eran los frutos, son los racimos de las flores. La floración suele ser blanca, aunque también las hay amarillas y rojas, pero por lo general suele ser blanca. Florecen... depende un poco del sitio, ¿vale? Aquí normalmente a mí me suelen florecer sobre finales de marzo, principios o mediados de abril. Es la época en la que suelen florecer. Después cuajan los frutitos, salen unas bolitas verdes que van madurando a lo largo del verano, van creciendo y a finales de septiembre, principios de octubre, aquí suelen empezar a cambiar de colores, empiezan a ponerse rojas o naranjas, dependiendo de la variedad. Las hay también amarillas y se quedan todo el invierno con los frutos. ¿Cuándo tiran los frutos? Pues depende de si vienen los pájaros y se les comen, no les tiran, y si no, por lo general se suelen caer con la nueva brotación, ¿vale? Y aguantan lo que queráis, o sea, a estas plantas las podéis sino que son plantas que soportan muy bien la sequía, soportan muy bien el exceso de sol, soportan muy bien el frío, les da lo mismo el tipo de suelo, son capaces de vivir en suelos alcalinos, son auténticos todoterreno. Y poco más, así en generalidades poco más. Así que vamos a empezar con preguntas. Juan López: ¿con cuánto tiempo comienza un plantón de piracanta a dar flor?
A ver, por lo general la mayoría de las plantas de flor suelen dar flor a partir de los 4 o los 5 años. Entonces, más o menos sobre esa... Ten en cuenta que estas además florecen en ramas de segundo año. Como casi, me he quedado enganchado. Como casi todos los frutales. No quiere decir que todos, pero casi todos florecen en ramas de segundo año, con lo cual, si tú tienes un plantoncito con una sola vara, hasta que no tengas ramificación secundaria no vas a tener flor, ¿vale? David Cabañero. Tengo una de vivero que tiene la corteza blanquecina, sin embargo cogí un esqueje de un parque de Madrid y la madera es negra. ¿Son especies diferentes? Pues no tienen por qué ser especies diferentes. A ver, por lo general el color de la madera es de un pardo gris claro a un pardo gris oscuro, entre un marrón y un gris, ¿vale? Pero yo me he fijado, después de leer la pregunta, cuando la hiciste, yo me he fijado en las que tengo cerca de casa, en una plazoleta que está, pues eso, es una rotonda, y las que están en el medio tienen la corteza totalmente negra. Y son iguales que las que hay plantadas, porque Valladolid está llena de piracantas, como casi todas las ciudades, también os lo digo. Y son la misma variedad, plantadas en otro sitio, en las que hay menos circulación de coches y tienen este color, ¿vale? Más grisáceo, con lo cual sí que puede ser que sean dos variedades diferentes, pero es muy probable que sean la misma variedad. ¿Cuándo lo vas a saber? Pues en teoría deberías de saberlo con la fructificación. Dependiendo del color del fruto, sabrás si es una variedad u otra. A ver, se puede saber también un poco por las hojas, porque no todas las variedades tienen las hojas iguales, pero ahí sería cuestión de investigar pues eso, buscar muy concretamente esa hoja, a ver si hay diferencia, pero si no encuentras diferencias en las hojas apreciables, lo más probable es que sea la misma variedad. Alberto Hernández, ¿recomienda las piracantas para novatos? Sí, totalmente. O sea, es un árbol que, lo que os decía al principio, es un todoterreno, aguanta carros y carretas, o sea, le da igual. De hecho, este está recuperado. De este le quité hice una poda y le esquejé, y esquejó bien. De hecho, está ahí, o sea, le esquejé en febrero cuando me le trajeron, y ahí está. Y se ha pasado este invierno, que ha sido un invierno complicado, se le ha pasado fuera porque ya se supone que había enraizado, ha brotado, o sea, había brotado, así que ha enraizado. Y ahí está, verde. O sea, con lo cual sí, es un árbol recomendable para novatos. Gabriel 71. Tengo una piracanta desde hace 3 años y los 3 la he trasplantado. El primer año me dio flores y los demás no. ¿Puede ser por trasplantarla todos los años? Sí. Puede ser perfectamente que no te dé flores por trasplantarla todos los años. Al final un trasplante es un estrés gordo para la planta. Entonces, una floración es un gasto de energía brutal. Es verdad que las plantas utilizan la floración evidentemente para generar frutos, porque no para generar frutos, sino para generar las semillas. Entonces, eso conlleva un gasto de energía brutal. Entonces, ese estrés hace que, el estrés del trasplante hace que al final acabe por no florecerte. También puede influir mucho lo que os decía, la ramificación. Si es ramificación joven, de un mismo año, no vas a tener floración, porque tiene que ser ramificación de 2 años. Con lo cual, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver si florece o no florece. Cuando tienen varios años, ¿se van quedando sin pinchos? No. Los pinchos siguen estando ahí. De hecho, se utiliza para hacer setos impenetrables. Les llaman impenetrables. ¿Por qué? Precisamente por los pinchos. Aparte de que, porque tienen esta rama es de este año, y ya veis. Es decir, es relativamente
finita, pero es, aunque va a su sitio, pero no es una madera relativamente blanda, es bastante dura, se enmarañan mucho y los pinchos hace que, además, pues eso, que si quieres meterte allí te destroces. Con lo cual, no. Al ser un arbusto vive mucho, depende un poco de las variedades. Pero por lo general los arbustos no suelen vivir mucho, en general, ninguno. La vida media de una piracanta son 50 años, unos 50 años. Hay variedades que viven solo 30 y hay alguna variedad por ahí que llega a vivir hasta 100 años. Yo siempre digo lo mismo, cultivada como bonsái, yo particularmente es mi opinión, y siempre recalco mucho esto, es mi opinión, cualquier planta cultivada como bonsái, estoy convencido de que vive más años que de forma natural. ¿Por qué? Porque al final somos nosotros los que nos dedicamos al bonsái, los que nos gusta el bonsái, los que nos preocupamos de que la planta esté sana, de que la planta esté bien alimentada, de que esté bien regada, de que tenga el sol adecuado, con lo cual al final le estamos dando unas condiciones mucho más ideales, por decir de alguna manera, que las que pueda tener ya en el monte, porque sí, porque si viene una helada de 14 grados bajo cero, pues igual la meto en un sotechado para que tenga 12, o para que tenga 10, o la pongo en un sitio donde no la dé el aire para que no se me hiele, o si hay un exceso de sol, la pongo una malla de sombreo, o la pongo un rato a la en un sitio donde tenga parte sol y parte sombra, ¿vale? Entonces al final la estoy dando unas condiciones mucho más ideales de las que puede tener cuando nace en el monte o cuando la utilizan como seto en una ciudad. Entonces probablemente te viva más años, ¿vale? Pero la vida media de una piracanta son en torno a los 50 años. J. Raure. ¿El injerto de taladro es viable? A ver, para esta especie lo normal son los injertos de aproximación, ¿vale? Lo normal. Pero yo sí que he visto hacer injertos de taladro en las piracantas. ¿Es concluyente? Es decir, de hecho, busqué por internet a ver si había alguien más que lo hubiese hecho, porque a ver si me lo habían comentado. Un cliente, de hecho, había hecho varios y, por ejemplo, no le habían salido. A él no le habían salido, había hecho varios injertos varias veces, o sea, lo había intentado más de una vez. En una piracanta hacer injertos de taladro, de hecho es muy de hacer injertos de taladro, lo intenta con todos, prácticamente, y no le había salido, no le había funcionado. Y en cambio, yo sí que he encontrado por ahí un par de personas que habían hecho un injerto de taladro a una piracanta y les había funcionado bien. Lo habitual, lo normal en las piracantas son hacer injertos de aproximación. Dice, para trasplantar supongo que llego tarde, porque la tengo ya echando brotes. A ver, lo normal no es que llegues tarde, ¿vale? Porque no, esta ya está empezando a hinchar yemas y bueno, esta no la voy a trasplantar porque está plantada el año pasado, entonces no la voy a trasplantar este año. Pero a lo que me refiero es a que no llegas tarde. Normalmente las piracantas se suelen empezar a trasplantar en marzo, ¿vale? Entonces, en principio no vas a tener ningún problema. Además son árboles que resisten, por lo menos bajo mi experiencia, he trasplantado unas cuantas y las he metido mucha caña. De hecho, lo que os decía al principio, os voy a dejar el vídeo de esta para que veáis la caña que le meto a las raíces. O sea, no es... le quito un raizón así de gordo, pero bien, y se le quito, porque, bueno, tiene un montón de raíces laterales, con lo cual se le quito y, bueno, ya la veis, que ha respondido brutalmente. Y de hecho está podada, quiero decir, no es... esto se podó, esta de por aquí también se volvió a podar y creció, esta se podó y ha seguido tirando, con lo cual no es un... no debería darte problemas el hecho de que ya esté brotando. Si te está brotando y te está empezando a echar flores, espérate después de la floración, es lo único. Y os dejaré en la descripción del vídeo, os voy a dejar el enlace para que os podáis descargar la tabla de trasplantes también, ¿vale? José Gabriel Ruiz.
Abonado general, sobre todo para no perder flores y frutos. Yo ya os lo he dicho más veces, en este tema yo soy bastante pasota en el sentido de que no tengo un exceso de cuidado a la hora de tratar un árbol de flor, de tratarlo de una manera diferente. Lo que sí que suelo hacer es, dependiendo del tipo de abono que estoy utilizando, si ya estoy abonando con abono nitrogenado, tengo en cuenta el fósforo y el potasio de ese abono. Si estoy utilizando un abono que tiene bajo el fósforo y el potasio, por poneros un ejemplo, estoy utilizando un 3-3, el que suelo tener yo, un 3-3-1, pues es bajo en fósforo y en potasio. Entonces lo que hago es, cuando va a empezar la floración, darles una dosis de fosfito potásico. ¿Para qué? Para que me florezca mejor y me fructifique mejor. ¿Que estoy utilizando un abono con alto fósforo y potasio? No se le doy. No me hace falta. Si estoy utilizando un abono que tiene un 10 y un 12 de fósforo y potasio, pues no me hace falta darle un extra de fósforo y potasio. Con lo cual, no soy especialmente cuidadoso en ese sentido, si lo queréis ver así. Simplemente, si he empezado a abonar, tengo en cuenta el tipo de abono que estoy utilizando y ya está. Si le tengo que suplementar, se lo suplemento, y si no, no, porque estoy utilizando un abono muy alto de fósforo y potasio, no se lo suplemento. ¿Cómo llevan los trabajos de raíces y sobre todo la poda de raíces gruesas? Pues lo que os acabo de comentar. En el vídeo lo vais a ver. Vamos, en el vídeo este se ve bien, o sea, sin ningún problema. De hecho, a esta le quité un montón le quité un raizón muy gordo, muy gordo. Bueno, lo que os decía, a esta le quité un raizón gordísimo, lo veis en el vídeo, pero muy muy gordo, y ya veis cómo está, un año después. O sea, bien, los trabajos de raíces les llevan bien. Siguiente pregunta. Seguimos con José Gabriel. ¿Cómo cicatrizan las heridas y sobre todo las grandes? Pues la experiencia que yo tengo con ellas es que cicatrizan mal las heridas grandes, ¿vale? Les cuesta muchísimo cicatrizar. Acaban por cicatrizarlas, sí, pero les lleva mucho tiempo. Ahí, quietos. Que os venís muy encima, que me dais miedo. Eso, es la experiencia que yo tengo con ellas. Las grandes, mal. HF Bonsai CC. ¿Cicatrizan bien o se les hace madera muerta? Bueno, pues lo que os acabo de decir. Cicatrizan, mi experiencia es que cicatrizan mal. Seguro que hay alguno que dice, no, cicatrizan muy bien. Mi experiencia es que cicatrizan, las heridas grandes las cicatrizan mal. ¿Se les suele hacer madera muerta? Sí y no. A ver, no son árboles a los que se les hagan jeans. Por lo general se les hace, cuando se muere la madera, pues le haces un sari, un ahuecado. Tampoco son árboles que se les suele hacer habitualmente, pero sí que se les puede hacer. Y se les hace. Yo, de hecho, en algunas lo he hecho. Pues maderas viejas, ramas muertas, trabajarle, vaciarle esa parte de la madera vieja y dejarle trabajado, pues eso sí. ¿Son exigentes en cuanto a la aguadura? No. Las da igual, lo que sea. Son muy bestias, en el sentido de que eso, las da lo mismo todo. Así que no son exigentes en cuanto a nada. Jesús M. Dice, si te quedara algo de tiempo y pudieses ampliar y hablar de Cotoneaster, nos resolverías muchas dudas, sobre todo en el tema del abonado, de abonar o no cuando están en flor y fruto. A ver, de las Cotoneaster vamos a hablar en breve, ¿vale? Entonces, ahí podréis preguntar todo lo que queráis sobre las Cotoneaster. En cuanto a lo del abonado de flor y fruto, lo que os acabo de contar, no soy especialmente cuidadoso en ese sentido. Yo sigo abonando, y lo he dicho más veces, yo sigo abonando normal y hasta ahora me ha ido bien, no he tenido ningún problema. Se aplica igual a las Cotoneaster, quiero decir, lo mismo vale para esto que para las Cotoneaster. Pero hablaremos de las Cotoneaster en breve, no tardando mucho. Ya os digo que no va a ser la semana que viene.
pero no tardando mucho hablaremos de las Cotoneaster. Es que ahora os lo explico rápidamente. Si os habéis fijado, en todos los vídeos os saco 1 o 2 ejemplares o 3, incluso hay variedades de los que tengo más, pero ahora mismo no tengo Cotoneaster, así que hasta que no tenga Cotoneaster no os voy a hacer un vídeo de Cotoneaster, que lo sepáis. María Herrera. Tengo una piracanta de unos 2 o 3 años de vivero, que compré hace un mes y ya le están saliendo 1000 brotes, pero ahora está con pulgón verde, sobre todo en esos brotes nuevos, lógico y normal. Le he echado jabón potásico a ver qué tal, pero no sé ahora si trasplantar o esperar. Dice, soy de Sevilla. ¿Por qué es importante saber que María es de Sevilla? Pues realmente no, en cuanto a saber si puede trasplantar o no, sí es importante. ¿Por qué? Porque por el clima. Entonces, básico y fundamental, el árbol tiene que estar muy sano para hacer un trasplante. ¿Tu árbol está sano? Sí, tu árbol está sano, pero puede estar algo débil. Los pulgones debilitan las plantas, lógicamente. Cualquier plaga debilita la planta. Es verdad que las piracantas son muy duras, son muy fuertes, y ante un ataque de pulgón no se van a resentir demasiado. De hecho, aparte del jabón potásico, una forma fácil de eliminar los pulgones, que también os dejo el vídeo de los pulgones para que tengáis más información, es tener el árbol bien pinzado. Teniendo el árbol bien pinzado, cochinilla podremos tener, pulgones muy difícil. ¿Por qué? Porque los pulgones solo van a los brotes nuevos, entonces si tenemos el árbol muy bien pinzado, no tenemos pulgones, o tenemos menos riesgo de tener pulgones. Dicho esto, el jabón potásico estupendo, le va muy bien. No tienes problemas, estamos en febrero, con lo cual te puedes esperar tranquilamente a finales de marzo, incluso finales de abril, a trasplantar tu piracanta. Con lo cual, trátale, elimínale el pulgón, revísate el vídeo de los pulgones, porque ahí os explico bien cómo eliminar una plaga de pulgones, y con tranquilidad, quiero decir, o sea, no tengas prisa, no vas a tener problemas para poder trasplantarla en abril, tranquilamente, sin ningún problema. Es probable que trasplantando en abril pues te quedes sin floración, ¿vale? Pero nada más. Es preferible sacrificar la floración a sacrificar la planta. Me explico, no por la plaga de pulgones, sino porque tenga un sustrato muy malo, y aunque no son, en este caso te daría un poco igual, porque incluso con un sustrato muy malo, muy pobre, que casi no tenga alimento, va a vivir. ¿Por qué? Porque las piracantas son así de bestias, ya os lo he dicho, son muy bestias en ese sentido. Entonces, no vas a tener problemas prácticamente en ningún sentido, ¿vale? Y terminamos con la pregunta de Ricardo Escalante. ¿Qué estilos van mejor para las piracantas? Pues a ver, esto siempre depende un poco de cada uno, ¿vale? Es un arbusto pequeñito, por lo general, y se da bien en cualquier sitio. Entonces, lo normal es que os encontréis las piracantas en vertical informal. ¿Por qué? Porque además tienden a hacer de forma natural, aunque también tienden a hacer muy palos. Mirad por este lado, que lo vais a ver mejor. ¿Veis? Tienden a hacer palos muy rectos, pero también hacen esto. O sea, estas curvas son naturales, no hay que forzarlas, lo hacen solas. Entonces, el estilo más habitual es el informal vertical, perdón. Pero también os vais a encontrar a gente que le ha hecho en cascada y en semicascada. ¿Es habitual? Pues no, pero también os lo podéis encontrar. Yo particularmente creo que el informal vertical es el que mejor les va. Y con esto damos por concluido el vídeo de las piracantas. Para la semana que viene vamos a hacer, porque José me ha pedido que hablemos de olmos, y le vamos a hacer caso. ¿Por qué? Le vamos a hacer caso porque el primer vídeo que hice de fichas por especies fue sobre los olmos, pero hice el vídeo solamente, no
no había hecho lo de los vídeos con preguntas, entonces lo que vamos a hacer va a ser retomar un poco, resumir un poco el vídeo del Olmo y ampliar, digamos, ese vídeo vamos a ampliarle con las preguntas, ¿vale? Así que para la semana que viene, Olmos. Y creo que le voy a poder subir antes de marcharme. La semana que viene nos vamos a por la importación. Entonces creo que la semana que viene podré subir el vídeo antes de irme. Si no, lo tendré que subir para la semana siguiente. Con lo cual igual la semana que viene no hay vídeo. No lo sé. Intentaré que sí. Pero no os lo garantizo. Entonces, si no es esta semana, el sábado que viene, será para el siguiente. Pero Olmos. Entonces, si queréis algo de la importación, ya sabéis, el correo electrónico, y lo que queréis y hablamos. ¿Vale? Y ya está. Ya está. Redes sociales, página web, etcétera. Y como siempre, rock y bonsai. Adiós.